A continuación, escucharemos las palabras del ministro de Educación Pública, el señor Edgar Mora Altamirano. Muy buenas tardes. Don Carlos Alvarado Quesada, señor presidente, mi saludo cordial. Don Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional. Olger Fabián Chávez, representante estudiantil. Quiero saludar también a don Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República, a don Leonardo Garnier, ministro de Educación, colega. También quiero saludar a don Roberto Thompson, exalcalde de Alajuela, ex colega, diputado de la República. Quiero saludar a todos los honorables invitados de la Universidad Técnica Nacional. Mención especial también a los señores rectores de las universidades públicas del país, miembros del CONARE. Hace unos días, en ese breve periodo entre el anuncio de que iba a ser ministro y que tomáramos posesión del cargo, tuve la feliz idea de visitar un spa en Alajuela, posiblemente previendo lo difícil que iban a ser los días posteriores. Y me encontré ahí con un muchacho que casualmente es estudiante de la UTN y que tenía muchas cosas que contarme, pero también una que advertirme. Me dijo él con ese tono un poco cándido, pero no cándido, con un tono que parece celebración y a la vez un disparo moral. Me dijo, viera que mi mamá, que es educadora, está esperando mucho de usted. Y yo le dije, pues dígale a su mamá que mi mamá también. Pero traigo a colación a este muchacho porque, bueno, algunos nos han enseñado que uno se recomienda solo. Y la versión de esto para una universidad es que sus muchachos se muestren como activos, diligentes, seguros de sí mismos, dispuestos a celebrar pero a advertir. Me contó que había hecho pasantías en otros países y eso me impresionó. Yo debo confesar que no sabía mucho de la Universidad Técnica Nacional más que el esfuerzo que había visto desde lejos porque las personas que le fundaron pudieran cumplir con su propósito. Esto fue ya hace 10 años. Y la primera noticia que tuve posterior a eso de la Universidad Técnica Nacional fue tan agradable como este muchacho. Y efectivamente se cumplió esta verdad popular, este adagio que dice que uno se recomienda solo. Don Marcelo, ese muchacho, recomendó a la Universidad Técnica de manera muy cabal. Esto me lleva a pensar que es muy importante en la educación la cercanía. Y he notado, conforme he ido conociendo sobre la Universidad Técnica Nacional, que la cercanía es un eje transversal de esta universidad que coincide plenamente con los propósitos que el Ministerio de Educación Pública se está fijando para sí. Esto no es decir poca cosa, tratándose del Ministerio de Educación Pública, que es una entidad a la que todos le agregan algún adjetivo tremendo, como la institución más complicada del país. Algunos se quedan pues con la sensación de que están diciendo poco cuando dicen eso, entonces le agregan, no, pues también es la más complicada de Centroamérica. Es el lugar más grande, burocráticamente hablando,
y es muy común que se acerquen a mí personas que me hablan de este lugar como un lugar donde no existe la cercanía. Y efectivamente me parece que hay algunos problemas en relación con esto que ahora reflejamos o vemos reflejado en la Universidad Técnica Nacional como un resultado de 10 años de gestión, y a mí me alegra mucho recoger este valor de la cercanía y traerlo no solo a este discurso, sino a mis propósitos como ministro de Educación. Cuando uno gobierna con este criterio de cercanía, se enfrenta a una gran cantidad de riesgos que también podría uno voluntariamente evadir. Pero sobre todo se enfrenta, si uno pretende gobernar con fundamento en la cercanía, a una pregunta que podría ser muy inquietante, y es: ¿quién domina la política pública? ¿Quién ofrece o quién demanda? Esta pregunta es pertinente si se considera que he podido darme cuenta durante estas semanas de ejercicio de mi cargo como ministro de Educación que el sistema educativo costarricense se ha ido convirtiendo paulatinamente en un sistema marcadamente autoritario. El país tiene 2 niveles de gobierno, gobierno nacional y gobierno local. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública tiene 8 niveles de gobierno. Y estos 8 niveles de gobierno conviven en una estructura que materialmente, infraestructuralmente es una red, pero que de algún modo esa gobernanza que tiene el Ministerio de Educación ha decidido empaquetar esa red, vamos a decir, apiñarla, amontonarla y ponerla en un silo que le llamamos sector educativo. En ese silo, la red, como una red de pesca, cuando el pescador la saca y la pone hecha un motete en su bote, sigue siendo una red, pero ya no funciona como red. En ese sentido, es absolutamente necesario que pensemos en la cercanía como una posibilidad de establecer un nuevo paradigma educativo. Yo hice, como ustedes saben, un ejercicio de recolección de demanda. Y ese ejercicio fue preguntarle a los mismos docentes a través de medios tecnológicos cuál es la historia suya en el aula. Y recibí en 24 horas 4.088 narraciones. 24 horas después de haberlo pedido, decidí cerrar la recepción de narraciones porque ya no era sencillo para mí resolver que pudieran llegar muchísimas más. Esas 4.088 narraciones pasaron después por un análisis estadístico para determinar cuáles eran las palabras en esas 4.088 que más se repetían. Y las 2 palabras que más se repitieron fueron comités y debo. Debo de deber, debo de obediencia. Yo me he puesto a pensar en estos días si el sistema educativo costarricense que deseamos tener debe basarse en la obediencia y en la conformación de comités, o si debemos de encontrar algunos otros valores que realmente representen esa educación que vemos como camino para la libertad. Y por supuesto que mi respuesta llega rápido, llega nítida y llega de manera contundente. Ese collage de palabras que privilegian las 2 palabras, comités y debo, deberían también de ser analizadas en relación a las palabras que no están ahí. Porque parafraseando a Ortega y Gasset, quien todos sabemos que decía o dijo que uno es uno y sus circunstancias, también uno podría decir que uno es uno y su gramática. Tan importantes son aquellas palabras que uno menciona como las que no sabe mencionar. Y en ese collage de palabras habían algunas que yo eché de menos. La primera de ellas es tiempo. Tiempo. ¿En qué momento dejamos de percibir que el tiempo es la columna vertebral de la educación?
Todos los que hemos aprendido algo y todos los que hemos enseñado algo en un proceso educativo formal e informal, sabemos que para ambas cosas se requiere de tiempo. Si un niño costarricense hace las cosas como el sistema ha decidido que las haga, si el sistema realiza su expectativa, ese niño va a tener 6 años de escuela, ni uno más ni uno menos. Una lección tiene los minutos que se define que tenga. La semana escolar tiene un tiempo determinado y hemos definido que el calendario escolar sea de 200 días. Sin tiempo no hay posibilidades de aprender. El tiempo es, por lo tanto, la columna vertebral de la educación y no aparecía en las palabras que conformaban ese collage. Aquí traigo a colación una de las narraciones. La directora de la escuela El Palenque de Heredia me decía: señor ministro, vea mi dilema. Somos 5 maestras en la escuela. Nos han pedido formar 17 comités. Y cada comité, por instrucción del ministerio, tiene que tener 5 miembros. Y mi pregunta a usted, muy franca y sencilla, es: ¿qué hago? ¿Vivimos en reunión o doy clases? Y yo muy cándidamente le dije: ¿y por qué obedece? ¿Por qué hace caso? La respuesta siguiente fue: bueno, es decir, usted no sabe lo que pasa cuando alguien no hace caso en el MEP. Efectivamente, tenemos que pensar en el tiempo. El 94% de las escuelas del país operan bajo un eufemismo que ha logrado esconder la realidad. Ese eufemismo dice que esas escuelas son de horario alterno. Y yo he ido preguntando por ahí a los ciudadanos: ¿y usted qué entiende por horario alterno? Y me dicen: bueno, pues que algunas veces van en la mañana y otras en la tarde, y eso también es cierto. Pero lo cierto del caso es que en el 94% de las escuelas del país, los niños solo reciben 3 horas de lecciones al día. Eso podría llamarse de otro modo, porque uno es uno y su gramática. Eso debería de llamarse horario disminuido o medio horario. Sin tiempo suficiente va a ser difícil cumplir con los propósitos que nos hemos fijado, todos tan altos para la educación. Pero también se requiere de autonomía, que fue otra palabra que no estaba en el collage de palabras. Autonomía, que es la maniobra pedagógica o el espacio de maniobra pedagógica suficiente para que quien tiene que tomar decisiones en el aula las tome, para que pueda avanzarse sobre la base de una educación que se fundamenta en la colaboración y la corresponsabilidad. Tampoco en ese collage de palabras apareció nunca el gozo, la posible armonización del tiempo laboral con el tiempo familiar, ni la excelencia, que podríamos definir como la renovación del propósito del docente. Buena parte de las narraciones se referían a frases como: estoy a punto de abandonar mi trabajo, estoy a punto de irme del MEP, estoy cansada, en plural femenino, porque el 80% de las maestras en Costa Rica son mujeres. Tampoco aparecía la palabra reciprocidad. ¿Cómo se educa sin reciprocidad? ¿De dónde entonces va a aparecer en el horizonte formativo la cooperación y la colaboración como la base moral de la educación? Es importante que fijemos estas palabras en nuestra gramática educativa para poderlas reclamar como objetivos alcanzables. Y aquí quiero hacer un llamado al sistema de educación superior a contribuir con nosotros,
con el Ministerio de Educación Pública. Quiero hoy celebrar a la UTN, la Universidad Técnica Nacional, por ser una respuesta a la demanda. Quiero también felicitar y agradecer a todos quienes crearon la UTN por haber resuelto ese dilema que planteaba en la pregunta original. ¿Quién gobierna? ¿Quién domina la política pública? ¿Quién ofrece o quién demanda? La Universidad Técnica Nacional es un gesto político que refleja la importancia de atender la demanda, don Marcelo. También quiero celebrar a la Universidad Técnica Nacional por actuar bajo el influjo del entusiasmo tan notable en ese muchacho que conocí en Alajuela como en este acto. Por actuar bajo el influjo del entusiasmo, de la apertura y de la empatía. También quiero celebrar a la Universidad Técnica Nacional por mostrarnos una gestión en forma de red, un ejemplo para el resto del sistema educativo costarricense, porque en el caso de la UTN no solo se trata de tener sedes regionales, sino de tener sedes armonizadas entre sí, vinculadas, colaboradoras una de otras. Una red verdadera es aquella en la que un nudo resiste las tensiones que las demás fuerzas imprimen sobre el otro. Y eso me parece que es absolutamente visible en la gestión de gobernanza que ha realizado la Universidad Técnica Nacional para sí misma. Me ha impresionado muy gratamente que don Marcelo haya mencionado que la UTN nació para colaborar con las demás universidades públicas. Me ha impresionado como un gesto de humildad y quiero aprovechar esta mención a la colaboración que hace don Marcelo para solicitar a la UTN y demás universidades con la misma humildad y a las demás universidades públicas, que son a no dudarlo la vanguardia de la educación nacional, a que colaboren con el resto de los 6.000 centros educativos del ecosistema educativo del país. Y para que eso refleje y represente efectivamente ese anhelo nacional de no dejar a nadie atrás, que solo se realiza si quienes tenemos la oportunidad de ir adelante, tomamos la decisión de volver atrás a empujar desde ahí a quienes más lo necesitan. Muchas gracias por la invitación. Esta tarde celebro el 10º aniversario de la UTN y les aseguro a los miembros de la comunidad universitaria de la UTN la solidaridad, la colaboración, la cooperación, la empatía y la entrega a favor de ustedes del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por su mensaje.